¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Muy bien, Maite Sarasola, ¿y tú? Muy bien también. Me alegro de saludarte y a todas y todos. Muchos contenidos para variar en el programa de hoy. Por ejemplo, Casa de Galicia. Hace ya 1 año y medio, cómo pasa el tiempo, comentario de veterano, que la justicia, después de algunas movidas políticas, la justicia decretó el cierre de esa mutualista. Pues bien, un tiempo después, como todos sabemos, fue adquirido por el Círculo Católico la sede central en un polémico proceso. El hecho es que hoy ha pasado mucho tiempo y muchos trabajadores y médicos y trabajadores, digo, tanto médicos como funcionarios, debí decir, no saben cómo y cuánto van a cobrar. ¿Por qué? ¿En qué esta situación está hoy y qué caminos de salida se van encontrando? Sobre el final del programa nos vamos a meter con un sector que viene golpeado desde hace tiempo, años. Estamos hablando del teatro independiente. Vamos a estar conversando con la Sociedad Uruguaya de Actores y también con el histórico Teatro El Galpón. El presidente del Frente Amplio, por su parte, sugirió dejar en libertad de acción a los distintos grupos del FA, a las distintas listas, frente al plebiscito propuesto por el PIT-CNT. Bueno, ¿qué sucederá con esto? Y sobre todo, ¿qué caminos, qué formas, qué ideas está manejando el Frente Amplio hacia las próximas elecciones nacionales? Muy bien, arrancamos entonces aquí con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Buenas noches, bienvenido. Un placer, como siempre, un gusto estar. Gracias por estar. Les recordamos a ustedes que nos están mirando desde el otro lado que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 092-374-089 por WhatsApp. Les leemos comentarios, lo que quieran y confirma, hacen feliz a Temponi. Temponi, vamos contigo. Bien, en realidad vamos conmigo para ir con él, con Juan Pablo Rodríguez, porque Fiscalía solicitó la formalización del gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, por caso de espionaje, el famosísimo caso a los senadores Vergara y Carrera. Acuña reseteó su celular un día después de la denuncia de los senadores, pero fue posible comprobar que se refirió al pedido de fichas por lo menos en 14 oportunidades. Para seguir el tema y con uno de sus protagonistas, entonces Juan Pablo Rodríguez. ¿Dónde estás? Buenas noches. Jorge, Maite, buenas noches para ustedes, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos aquí en la Universidad de la República, en el Paraninfo, donde venimos al encuentro del senador Mario Vergara. Como vos decías, Jorge, allí en la presentación, ¿de dónde se conocen y hace cuánto Marcelo Acuña y Alejandro Astesiano? Bueno, hay documentos que dicen que en el año 2019 ambos se encargaban de los presidenciables. En aquella etapa nos referimos puntualmente a Juan Sartori, senador de la República, y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En 2020, cuando Astesiano ya pasa a ser empleado de Presidencia de la República, ya el contacto entre Acuña y Astesiano empezó a ser más frecuente, siendo que en el año 2022, como bien decías vos, Jorge, entre el 11 de marzo y el 4 de abril se detectó que al menos en 14 oportunidades Marcelo Acuña, este militar retirado, pedía fichas personales con información personal acerca de los senadores Mario Vergara, pero también de Charles Carrera. Por eso estamos con Vergara, bueno, para consultarle cuáles son las principales sensaciones que tiene acerca de esta formalización de parte de la fiscal Flores. Bueno, en primer lugar, creemos que esta solicitud de formalización del señor Marcelo Acuña por este caso tan grave, que es que alguien buscara información para extorsionarnos a Carrera y a mí, para que retiráramos la denuncia vinculada al puerto de Montevideo, no quede impune. Entonces, lo primero es un sentido de gratificación con el sistema judicial uruguayo, que ojalá que en la audiencia, en el juzgado, se confirme esta formalización y sentir eso, que esto es algo, primero, que confirma el espionaje, que confirma que alguien no quería que los legisladores de la oposición metiéramos las narices en ese negocio, en ese acuerdo en que el gobierno y la empresa belga Caton Nací, acordaron de hecho la entrega de un monopolio en el puerto de Montevideo por 60 años, sin mayor justificación, violando la Constitución, violando las leyes, violando los procedimientos, incurriendo en delitos, y que procuraban, reitero, información para extorsionarnos, para que no cumpliéramos nuestra responsabilidad como legisladores de la oposición. O sea, era un ataque al proceso y al sistema
democrático. Entonces, esta investigación que ha hecho la Fiscalía, esta confirmación del espionaje y esta solicitud de la formalización de este señor que cohizo con Astesiano este proceso delictivo, bueno, es gratificante. Nos queda también un poco el sinsabor del medio vaso vacío, que es que lamentablemente, más allá de todos los esfuerzos que hizo la Fiscalía, no fue posible llegar a quienes eran los mandantes originales de esto, quienes fueron los que pidieron y pagaron por este delito, quienes fueron los que realmente querían que no siguiéramos nosotros este proceso de denuncia vinculado, reitero, a este monopolio ilegal en el puerto de Montevideo. Por lo tanto, tenemos también un poquito ese sinsabor. Reitero, los esfuerzos de la Fiscalía nosotros los valoramos enormemente. La falta de cooperación, por supuesto, de Acuña, de Astesiano y de otras personas posiblemente involucradas, impiden que se llegue al mandante original, pero de todas maneras valoramos el medio vaso lleno, que este proceso tan delicado, que atenta contra el proceso democrático, no quede totalmente impune. Bueno, Vergara, a propósito de esto que usted comenta, muchos ciudadanos se preguntarán por qué usted cree que el vaso va a quedar medio lleno. Es decir, ¿por qué no se podría conocer quiénes son quienes mandataron, ¿no? En virtud de que ya en los chats, no sé si a usted le consta, que bueno, allí figura que a todos nos serviría esta información y se referían puntualmente a la ficha de usted y también de Charles Carrera. Bueno, habrá que seguir, obviamente el caso Astesiano en general no está cerrado. Porque tenemos entendido que la inmensa mayoría de los chats del celular de Astesiano todavía están por revisarse, que se ha avanzado poco más del 10% de los chats. Ojalá que en esto que queda por revisarse, bueno, pueda surgir más información. Está claro que lo que fue el proceso de investigación con estas personas de Vertical Skies y con Astesiano y con Acuña, hasta aquí se llegó. Vuelvo a decir, nosotros lo valoramos, ¿sí? Pero por su falta de cooperación no se puede saber hasta el momento quiénes fueron los que realmente procuraban que nosotros retiráramos esa denuncia. Ojalá que en el proceso que se sigue de análisis de los chats de Astesiano pudiera surgir más información al respecto. El presidente de la República, como jefe de Astesiano, ¿usted siente que respaldó esta investigación, es decir, que también se solidarizó, digamos, con este delito que se cometió en su contra? Bueno, yo recuerdo las declaraciones del presidente cuando aparece este tema del espionaje con respecto a nosotros dos, que habló de humo y que habló de que había cosas que había que comprobar, que hasta el momento eran supuestos delitos, ¿verdad? Bueno, ahora está confirmado el espionaje. Así que creo que sería bueno también que en el respaldo al proceso judicial y al accionar de la Fiscalía quede claro que ese supuesto espionaje no era humo, era espionaje confirmado por la investigación de Fiscalía y que ya tiene a Astesiano preso y probablemente a esta otra persona también formalizada y presa. Vergara, para ir cerrando, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir de parte suya y de parte también de Charles Carrera en este sentido? Bueno, obviamente el proceso judicial podrá seguir su curso, vuelvo a decir, hay un montón de aristas y líneas de acción vinculado al caso Astesiano que la Fiscalía va a continuar, así que eso está en esa órbita y entiendo también que a partir de los reclamos que hizo mi colega, el senador Charles Carrera, ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, el relator de Derechos Humanos de la OEA está solicitando información también y bueno, vamos a ver qué surge de ese proceso en donde eventualmente podrá haber también líneas de acción legislativa que refuercen el marco normativo en Uruguay para castigar este tipo de atentados contra el proceso democrático. Ha sido un gusto. Bien, así pasaba el senador Mario Vergara a propósito de este tema. JP, muchísimas gracias. Les comentamos porque nos están avisando que se están registrando algunos problemitas con el audio. Bueno, les pedimos un poquito de paciencia, estamos intentando solucionarlo. De cualquier manera, el programa va a quedar después subido en YouTube. Y ahora sí, comenzamos Fernando Pereira. Primeros comentarios de esto que decía Vergara. ¿Coincide con que hubo un ataque al sistema democrático en esto del espionaje? Totalmente. Si usted piensa que uno de los papeles de los legisladores de la oposición y de los partidos de la oposición es controlar las acciones del gobierno
y hay un grupo de personas, una de ellas jefe de seguridad del presidente, que se dedican al espionaje de 2 senadores para extorsionarlos y que se levanten las denuncias que habían formulado en la justicia contra la entrega del puerto a Catón Nasí, claramente estamos ante un atentado hacia el republicanismo, hacia nuestra forma de ejercer la política, de ejercer la oposición, sea cual sea el partido que le toque ejercerla. De forma tal que esto debería ser repudiado por todo el sistema político, empezando por el presidente de la República, y de ahí para abajo todos, porque todos podemos estar sujetos a espionaje. ¿Tendría que haber habido una mayor condena? Por supuesto. Por supuesto, a esto se lo relativizó porque dañaba la imagen del Partido Nacional y del gobierno en particular. Pero no estamos ante un caso cualquiera, estamos ante alguien que el presidente le dio la responsabilidad de ser el jefe de seguridad de él mismo y de su familia, de acuerdo a lo que él dijo que era lo más preciado, lo ponía bajo una persona de su confianza, y su confianza fue violentada enormemente. Esta persona coordinó con otros el seguimiento de senadores, de alumnos del Liceo 41 y de docentes, del presidente del PIT-CNT, estuvo en licitaciones a través de esta empresa Vertical Sky, en UTE y en otros organismos del Estado. Es decir, no sabemos hasta dónde llega. Hay un empresario que dice que le entregó $50.000 en una caja de whisky. En fin, esto algún día se sabrá toda la verdad. Como dijo Charles Carrera, hay apenas investigado 10% de lo que ha sucedido, pero claramente estamos ante un caso grave, que en el mismo corazón de Casa de Gobierno, en el 4º piso de Torre Ejecutiva, este hombre citaba a distintas personas para hacer negocios de este tipo. Y los negocios de este tipo están, son delitos de corrupción. Los 4 delitos por los que fue enjuiciado Astesiano son de corrupción. Involucró a la cúpula policial, de hecho cayó toda la cúpula policial. Como ustedes vieron, utilizaban los instrumentos, las cámaras públicas del Ministerio del Interior para espiar personas, para dar seguimiento a personas. Bueno, estas cosas son graves, dañan la institucionalidad y en este caso quisieron dañar a 2 senadores de la República. Imaginen, si quieren dañar 2 senadores de la República y pueden utilizar estos instrumentos, con los ciudadanos comunes, ¿qué podrán hacer? Me refiero a los que no tienen ninguna protección parlamentaria, ningún fuero que los proteja. ¿Sospecha que puede haber pasado quizás con otros políticos? Y bueno, y siempre hubo una discusión si había espionaje en democracia o no, hasta que un fiscal dijo que había y que no la podía, cuestionar o formalizar gente sencillamente porque el delito había extinguido. Pero hasta el 2005 está claro que hubo espionaje en democracia. ¿Quiénes fueron los seguidos? Una cantidad de compañeros míos. Yo no sé si yo mismo, porque nunca me he preocupado de eso, pero lo cierto es que cuando hay espionaje en democracia estamos ante una circunstancia grave de la institucionalidad, grave, muy grave. Pereira, vamos a meternos en el tema que nos convoca hoy. Usted transmitió en la mesa política del Frente Amplio la necesidad de resolver cómo procesar la discusión en relación al plebiscito vinculado a la seguridad social que impulsa el PIT-CNT. Se definió dejar a sectores y bases en libertad de acción, cosa que va a tener que ser ratificada por el plenario en octubre, si no me equivoco. En octubre. Ahí está. ¿Cómo fue esta discusión? ¿Cómo se dio? ¿Qué fue lo que se puso sobre la mesa de pros y contras, por ejemplo? Como usted bien dijo, hay una propuesta a la presidencia, a la mesa política. La propuesta consiste en 4 aspectos. El primero es que hay una unanimidad en el Frente Amplio en el rechazo a la reforma de la seguridad social que se efectuó en el Parlamento durante el gobierno de Lacalle Pou, porque básicamente afecta a los trabajadores y trabajadoras con más años de trabajo y menos jubilaciones. Es decir, todo el déficit de la seguridad social recae sobre los trabajadores y trabajadoras, entre otras cuestiones. El segundo aspecto es que la totalidad del Frente Amplio está coincidente en que tiene que hacer una reforma de la seguridad social y que en el caso de que gane va a convocar a un amplio diálogo social con empresarios, trabajadores, jubilados y partidos políticos para pensar la protección social desde que un niño nace hasta que la persona fallece, en toda su dimensión, para pensarla 30 años para adelante, con todas las complejidades que hoy tiene el mundo del trabajo, la jornada laboral, el avance científico-tecnológico, la inteligencia artificial, en fin, hay una cantidad de complejidades que tienen que ser abordadas, y tiene que ser abordado integralmente, no solo jubilaciones y pensiones. En tercer lugar, que el plebiscito constitucional, al que está juntando firmas el PIT-CNT,
hay una cantidad importante de miembros del Frente Amplio que apoyan esa recolección y una cantidad importante que no la apoyan. Y las dos partes con fundamentos fuertes, potentes, que se pueden sostener en cualquier debate. Con lo cual, aprisionar a quienes hoy tienen una posición u otra no parecía una decisión adecuada cuando los márgenes son tan acotados. Con lo cual, le he propuesto a la mesa política del Frente Amplio dejar en libertad de acción tanto a los dirigentes del Frente Amplio, a los grupos del Frente Amplio y a las bases del Frente Amplio. Esta resolución se va a rediscutir la semana que viene y ahí el que va a resolver es un plenario en octubre. Hasta ahora no hay una decisión, aunque los medios lo toman así, no hay una decisión, hay una propuesta de la presidencia. Mayoritariamente ayer se vio como una propuesta adecuada para la circunstancia actual, que esperamos la mesa que viene ratifique y luego el plenario nacional del Frente Amplio, que es la autoridad máxima, la que está en condiciones de hacerlo, avale esta posición y le permita trabajar al Frente Amplio en lo que estamos haciendo desde hoy, que es construir el contenido para el diálogo social al cual vamos a convocar el 2 de marzo en el caso de ganar la elección, para lo cual tenemos optimismo y tenemos sobradas razones para tener optimismo. Digamos, una cosa es triunfalismo, que hay que diferenciar bien. El triunfalismo de ya ganamos, ya estamos volviendo. No, eso no es la idea. La idea es que hay encuestas de opinión, muchas de ellas coincidentes, en que el Frente Amplio está entre 10 y 11 puntos por arriba de lo que estaba hace 5 años. Que encuestas similares a estas fueron las que llevaron al Frente Amplio a ganar las elecciones de 2004, 2009 y 2014, y que eso nos da optimismo. Pero ese optimismo tiene que estar basado en propuestas. La gente valora mucho lo que el Frente Amplio hizo en materia de salud, la inversión educativa, la entrega de las computadoras, el cambio de la matriz energética, la reforma tributaria. La gente entiende la cantidad de puestos de trabajo que se construyó en ese periodo y los avances en términos de reforma. Pero ahora está esperando un nuevo programa. Y antes de meternos en lo que es el año que viene y cómo el Frente Amplio se viene armando para eso, ¿cómo cree que esto de dejar en libertad de acción y no acompañar como fuerza política esta iniciativa del PIT-CNT puede afectarlo? ¿Se puede saber cómo les puede afectar de cara a las elecciones? Bueno, con eso se ha podido convivir siempre. Digamos, por ejemplo, en la campaña electoral pasada, un sector del Partido Nacional, el que conducía Jorge Larrañaga, impulsó la campaña Vivir Sin Miedo y recolectó firmas. Y el sector de la calle Pou no lo apoyó. Y convivió el Partido Nacional con esas dos posiciones y el resto del sistema político. Y de hecho el plebiscito no fue aprobado. En este caso van a convivir las dos posiciones, van a poder sostener su posición públicamente, en el caso que así lo deseen, de forma tal que convivir cuando es consenso es muy fácil. Lo que te desafía es convivir cuando hay un disenso. Y acá hay un disenso explícito. Hay compañeros que creen que el mejor mecanismo es el plebiscito desde el punto de vista táctico, compañeros que creen que no, compañeros que discuten el contenido de la papeleta porque creen que puede tener consecuencias, compañeros que creen que el contenido de la papeleta es adecuado, y esas discusiones no se dirimen por 1 o 2 votos. Entonces será la ciudadanía, el ciudadano, el soberano, el que resuelva si el plebiscito se aprueba o no, y los distintos dirigentes del Frente Amplio que van a quedar en libertad de acción irán opinando y generando opinión, igual que el resto del sistema político y de la sociedad que todavía no se ha expresado. Pero ¿no le parece que podría, por ejemplo, acercar a algún voto el hecho de que el Frente Amplio se distancie un poco de esta iniciativa del PIT-CNT? No, yo no creo en eso. Yo creo que han construido un imaginario como que el Frente Amplio el FAPIT, y el PIT fueran la misma organización. De hecho, el Frente Amplio no tenía esta iniciativa como mirada política, por el contrario, tenía una mirada de diálogo social que es la que recomienda la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para reformas de este tipo. ¿Qué recomienda? Que haya una discusión con partidos, organización de trabajadores representativas, de jubilados y de empresarios, y al mismo tiempo que se tengan asesorías técnicas tanto de la universidad como de la OIT. Bueno, este es el camino que había escogido el Frente Amplio y de hecho yo lo manifesté en el acto que hubo el 26 de marzo en La Unión, en la plaza. Y desde allí para acá hemos trabajado intensamente en este tema. El PIT-CNT, una organización autónoma del Frente Amplio, resolvió, de acuerdo a su saber y entender, ir a este plebiscito, con el que el Frente Amplio no participó ni en la redacción de la papeleta, ni en la resolución.
Lo que tiene que hacer es tomar una decisión sobre una decisión que tomó una organización autónoma que nosotros respetamos mucho. Como respetamos mucho, la hemos estudiado, la hemos analizado y conviven en el Frente Amplio más de una posición. En función de esa situación es que recomendamos la libertad de acción, que es lo mejor para este caso, desde mi punto de vista, ¿no? Usted integró esa organización, 16 años fue. No, la integré 30. Fui 30. entre ¿Pero con presidente y cargos? coordinador. Dentro del secretariado, cerca de 30. Coordinador, que era, digamos, podría decirse la punta de la pirámide, con Juan Castillo y Luis Puig y Bon Pasada, entre coordinador y presidente 16. ¿Y qué pasó si estuviera todavía en el PIT-CNT? ¿Qué pasos daría ahora? Bueno, pero no estoy. No. No. Y no estoy, ni pretendo estar. Yo creo que yo me siento parte de una organización, me sentí parte y siento parte de la historia de esa organización. Siento mucha identidad con los trabajadores uruguayos y con la forma de organizarse. Siento aprecio y soy amigo de muchos de quienes hoy están en la dirección, pero a mí me tocó dirigir el Frente Amplio. Si me hubiera tocado dirigir el PIT-CNT daría opinión sobre esta situación, pero no me tocó, o decidí otro camino. Y en este camino tengo que orientar al partido al que dirijo y también defender la autonomía del partido al que dirijo. Digamos, la frase independientes sí, pero indiferentes no, es una frase que muchas veces la utilicé. Y eso es independencia sí. Y es independencia de los partidos políticos e independencia de las organizaciones sociales. Todos tenemos que tener independencia para poder actuar, para poder discutir, para poder laudar. Y el Frente Amplio y el PIT-CNT son dos organizaciones distintas, que no quiere decir que luego no puedan formar parte de un mismo bloque de intenciones de cambio y de reformas, pero que resuelven en sus propios organismos, que responden a colectivos diferentes, que discuten de manera diferente, y esa es la independencia real. Lo que no quiere decir que el Frente Amplio no mire siempre con mucha atención a lo que el PIT-CNT está haciendo, porque es una organización tal vez la más importante que tenga el país, o sin tal vez, ¿no? Se viene un año intenso a nivel político. El Frente Amplio también resolvió que la fórmula presidencial va a ser paritaria y que se va a anunciar el año que viene. ¿Cuándo? ¿En qué momento se va a anunciar esa fórmula? Bueno, ni bien termine la elección interna esa misma noche, se va a reunir la mesa política, va a tener una conversación con el candidato electo y va a resolver esa misma noche por 2/3. La fórmula va a ser paritaria, la va a resolver esa misma noche y tiene la condición de que cualquier compañero o compañera que se presente como candidato a presidente coloca al mismo tiempo su nombre para integrar la fórmula. Eso no quiere decir que los dos miembros de la fórmula vayan a estar dentro de los candidatos, pero sí habilita un pool de posibilidades mucho más amplio al Frente Amplio, ¿no? Nosotros necesitamos construir la fórmula que la dirección entienda es la más potente para construir una mayoría. Las construcciones de la mayoría no solo tienen que ver con los candidatos y candidatas, pero también tienen un peso, como nos han dicho todos nuestros asesores, de forma tal que estamos cuidando cada detalle, porque en el cuidado de cada detalle depende si el gobierno neoliberal se mantiene y estanca el país como lo ha estancado durante todo este tiempo, o llega un gobierno de reformas de verdad, que viene a cambiar la sociedad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y hemos llegado a este acuerdo unánime. Como unánimemente nos hemos planteado construir un frente y más amplio. Hoy hemos tenido una muy buena reunión con el grupo de Fernando Amado, con UNIR, y vamos a seguir conversando, vamos a seguir teniendo reuniones de este tipo con personas que no son parte del Frente Amplio, pero que sienten que el bloque progresista es una alternativa al gobierno neoliberal y que se pueden sumar a este proyecto sin afiliarse al Frente Amplio, ¿no? La decisión de la fórmula se da porque se considera que quizás fue un error, es una forma de aprender de lo que pasó con Martínez y Villar. Nosotros aprendimos mucho. Aprendimos mucho en el Congreso del Frente Amplio, porque los Frente Amplistas mirándose adentro hicieron una cantidad de miradas de cosas en las que nos habíamos equivocado o que tal vez no habíamos actuado tan bien. Ese proceso terminó porque hay un momento que tenemos que mirar para adelante. Pero después tuvimos 1.400 reuniones distintas en todo el país en que una de las preguntas que le hacíamos a las organizaciones que visitábamos es cuáles habían sido nuestros principales errores. ¿Y cuáles les manifestaban, por ejemplo? Bueno, la semana que viene los vamos a presentar en los aprendizajes del FAT Escucha, ¿no? Pero aprendimos que no se puede estar lejos de la gente. Que una cosa es gobernar para la gente y otra cosa es gobernar con la gente. Y gobernar con la gente requiere de paciencia, de diálogo,
de acompasar los plazos que la gente tiene para entender cambios tecnológicos. Por ejemplo, encontramos muchas quejas sobre que los bancos abrieran tan pocos días en ciudades pequeñas del interior, porque había personas que no habían logrado adaptarse a las transferencias electrónicas o a las transferencias a través del celular. Nos dimos cuenta que nos faltó conversar con organizaciones sociales sobre obras que hicimos y la gente no las había visto, no las había notado, y entre otras cosas también nos cuestionaron la forma de elección de la fórmula, con lo cual, digamos, más allá de que sea determinante o no, nosotros tenemos que aprender. Si hubo errores o si no, es lo de menos, tenemos que aprender de lo que la gente nos dice. ¿Cómo ve hoy al Frente Amplio en el interior, después de esto que usted decía, estos años que muy sólido. le pusieron ahí la mirada, ¿no? Yo hace 2 años que estoy permanentemente en el interior. De hecho, mañana a las 5 de la mañana salgo a Flores y vuelvo el sábado. Y voy a estar en Flores y Durazno, y así sucesivamente hasta que termine el año. No hay ninguna semana donde 2 o 3 días no estemos visitando las departamentales, hablando con organizaciones sociales, hablando con los medios de comunicación del interior, intentando construir una mayoría, y una mayoría con propuestas, intentando construir un diálogo abierto con la sociedad y una escucha profunda, es decir, no solo el hecho de escuchar y tomar en cuenta lo que uno está escuchando. Y eso está siendo bien valorado. Uno ve al Frente Amplio mucho más potente, las 19 departamentales electas están funcionando, 13 son mujeres las presidentas de las departamentales de Montevideo y del interior, es decir, hubo cambios profundos en el Frente Amplio y eso se nota en mayor apoyo al Frente Amplio. De hecho, hoy el Frente Amplio es la fuerza más grande que tiene el país en el interior, no solo en Montevideo. En el interior, también en las encuestas, nos da el Frente Amplio como principal fuerza política. Con lo cual, digamos, hay una esperanza lógica, hay un optimismo lógico, pero lejos de ser triunfalismo tiene que ser más trabajo. Ahí nos hemos propuesto un programa que se llama Me Sumo por Uruguay, que es construir el vínculo con 100.000 militantes del Frente Amplio, muchos de los cuales participaron de la elección interna de la fuerza política, para que con distintas modalidades militen durante la campaña interna del Frente Amplio y luego hacia la campaña de octubre. ¿Qué se juega en la interna? ¿Es una primera forma de tomar la temperatura, digamos? Se juega mucho, no se determina ningún partido, pero se juega poner la estructura del Frente Amplio en condiciones de a pocos meses después ir a una elección nacional. No jugamos lo que juegan otros partidos, que ordenan las listas, que ordenan los lugares que van. Eso no lo juega el Frente Amplio, con lo cual las motivaciones son menores que las que tienen otros partidos. No obstante eso, hemos decidido hacer un esfuerzo para hacer una buena votación en el Frente Amplio. No nos colocamos ninguna meta, no creemos que sea una elección fundamental, es una elección que en general incomoda a los Frente Amplistas, pero tenemos que cambiar eso. Tiene que ser una elección importante, le tenemos que dar prioridad, y como prioridad es que estamos armando este grupo de trabajo que luego llegue con toda su intensidad a septiembre y octubre para intentar generar una mayoría parlamentaria en la elección de octubre, y creo que estamos en condiciones de hacerlo porque, como le decía, este gobierno estancó a la sociedad. Si usted piensa que los trabajadores perdieron 45 jornales en los primeros 3 años, que nunca se los van a devolver, 1 mes y medio de sueldo entero, y luego, cuando termine el periodo de gobierno, van a ganar lo mismo que en 2019, un país estancado. Si usted piensa en la situación del agro, en los que se están quejando por el tipo de cambio, por el atraso cambiario, por las condiciones de la sequía, por la poca atención que el gobierno tuvo sobre el sector, país estancado. Si uno mira el turismo y la falta de políticas orientadas a privilegiar un sector que fue muy golpeado post pandemia por distintos factores, por la pandemia y luego por el tipo de cambio con la Argentina, y no hay ninguna política de incentivos, salvo la que acaba de dar el Ministerio de Trabajo, es un país estancado. Si usted mira la educación y los resultados, es un país estancado, que gasta 80 millones de dólares menos en educación. Estancado no, en retraso en el gasto público educativo, que es lo que cualquier país mide para ver si se va al desarrollo o no. Si usted mira que en las policlínicas del interior, en los hospitales del interior faltan medicamentos, las demoras para especialistas son larguísimas, bueno, es un país estancado. Contra ese país estancado tiene que surgir una esperanza. A ese país estancado usted le suma las opacidades. Una es la que estábamos hablando ahora del caso Astesiano, pero después es inexplicable para los uruguayos que se le haya dado un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que había entrado en Dubái con un pasaporte paraguayo falso. Solo la frase da para entender que quienes decidieron eso no tendrían que estar en el gobierno.
Como usted sabe, hay un juicio que todavía está en curso sobre una publicidad paga por el Ministerio de Turismo en un momento donde no podían entrar los turistas al Uruguay. Como usted sabe, en Salto Grande, como ha dicho el senador Botana, Albizu y los miembros de la Comisión Técnica Mixta sintieron que eran Papá Noel. Hicieron entrar ediles del Partido Nacional, miembros del Partido Colorado y del Partido Nacional, sin ninguna rigurosidad, sin ningún concurso, sin ningún sorteo, sin ninguna política de ingreso adecuada. Como usted sabrá, en la CARU aparentemente está pasando algo similar que ha planteado el senador Cayani. Entonces, me parece que cuando yo llegué al Frente Amplio, a la presidencia del Frente Amplio, una de las preocupaciones que tenía era reinstalar el diálogo con el gobierno, que estaba un tanto dañado. Hoy tengo la preocupación de que el gobierno está alejado de los problemas de la gente y deja de dialogar. Ayer participamos de una reunión con Un Solo Uruguay y nos dijeron en el medio de la reunión que nunca habían sido recibidos por el presidente Lacalle. Hace no tanto tiempo nos reunimos con la Asociación de Jubilados y nos dijo que no habían sido atendidos por el presidente Lacalle. Eso también lo comentaron. Entonces, hay una ausencia de diálogo del presidente con organizaciones que son representativas de una parte de la sociedad. Y eso, en cierta medida, es un dejo de soberbia que el gobierno no tendría que tener. Entonces, la alternativa a esta opacidad, la alternativa a este estancamiento, surge el Frente Amplio y su programa. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, un placer y que saludo a toda la audiencia y ojalá tengan una buena jornada. Muchas gracias. Bien, quédense que nosotros ya venimos en el próximo bloque con Jorge Temponi y una entrevista sobre el tema Casa de Galicia. De esos temas en los que se une análisis de pasado, presente y futuro, perspectivas. Hablemos de Casa de Galicia, pasado. Hace un año y medio la justicia decretó el cierre de Casa de Galicia, como todos recordamos, y la sede principal quedó en manos, fue adquirida por el Círculo Católico en un proceso que tuvo mucho de problemático, conflictivo, polémico. Los socios fueron redistribuidos en 4 mutualistas, pero la situación de los médicos y funcionarios todavía no se ha solucionado y creo que no exagero si digo ni mucho menos. Hace pocos días los trabajadores concurrieron, una representación por supuesto, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para informarles a los legisladores en qué está la cosa, cuál es el nuevo proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo. Ese proyecto del Ejecutivo busca saldar lo adeudado con los trabajadores, algo para lo que el Fondo de Garantía de BPS a tales efectos no es suficiente. O sea, falta plata para cumplir con esa idea, con ese proyecto. ¿Qué plata? El gobierno pretende pagar unos 8 millones de dólares que estarían a cargo de algo llamado Fondo de Insolvencia de Casa de Galicia, constituido en el Banco de Previsión Social. Repito, 8 millones de dólares. Sin embargo, el monto es insuficiente porque los médicos y funcionarios dicen que hacen falta 41 millones de dólares. Fíjense que la diferencia no es pequeña. Por despidos y salarios adeudados se precisarían esos 41 millones de dólares. Recibimos a Ximena Carrera, doctora y presidenta del gremio médico de la ex mutualista Casa de Galicia. Ximena, gracias por acompañarnos. Buenas noches. En principio, primero, si es correcto esto que acabo de poner sobre la mesa, y cuál es el estado de situación hoy, y de cuántos trabajadores estamos hablando. Es correcto, la introducción es muy correcta. Estamos hablando de un universo que figura de trabajadores de la ex Casa de Galicia en lo que es el expediente de concursos de aproximadamente 2020. Esos 2020 trabajadores, en el marco de lo que fue su resolución, recordemos algunas cosas importantes. Cuando se da el cierre por parte del Poder Judicial el 23 de diciembre del 2021, allí se da una situación inédita, que es una institución cerrada desde el punto de vista judicial con todos sus usuarios dentro del sanatorio. Razón por la cual todos los trabajadores no nos fuimos a nuestras casas como si hubiese sido el cierre de una textil o de algún otro tipo de empresa o algún otro tipo de fábrica. Había que atender a esa gente. Había que atender a las personas, exactamente. Entonces, en un trabajo conjunto, junto con ACE, el Ministerio de Salud Pública y nosotros, los trabajadores,
dimos y garantizamos la atención de las personas a efectos tal mientras se desarrollaba lo que iba a ser la resolución de esa situación. Por lo tanto, seguimos trabajando. Y este es un hecho importante porque hace a todas estas cuestiones que estamos discutiendo ahora. Cuando se da la redistribución de los usuarios, el 1 de abril, gracias a la Ley 20.022 que se sancionó en febrero, empieza lo que eran las negociaciones de los trabajadores, como bien decía la ley. Esas negociaciones se dieron en el marco de lo que es el Grupo 15. El Grupo 15 se subdivide en los trabajadores médicos y los no médicos. Y en el marco de esas negociaciones, a efectos de, poder redistribuir los trabajadores, porque los usuarios ya estaban redistribuidos, aumentando las necesidades de recursos humanos de las distintas instituciones que participaron del acuerdo, pone el Poder Ejecutivo sobre la mesa el seguro de paro especial y el hecho del pago de los despidos, como bien decía, hasta a través del Fondo de Garantía del BPS. El Fondo de Garantía del BPS es un fondo que se generó por ley, que se generó precisamente para atender estas situaciones, cuando las empresas privadas dan quiebra, poder atender a los créditos laborales de los trabajadores, y que se nutre de aportes de las propias empresas por los aportes patronales. Esas fueron las reglas de juego en ese momento, esas fueron las reglas de juego que los trabajadores aceptamos, y esa es la situación en la que nos vemos ahora. Luego de cuando comienza la redistribución de los trabajadores, al mismo tiempo comenzamos todas las negociaciones con respecto a los aspectos administrativos para presentarse a ese fondo. El presentarse a ese fondo requería de asesoría letrada y es un acto individual de cada trabajador, cuáles eran los mecanismos administrativos, qué cosas había que presentar. Eso implicó, obviamente, hacer unos acuerdos transaccionales con la sindicatura, que eso lo refrendara el Poder Judicial, cada trabajador firmara esa liquidación y que eso se presentara al BPS. Antes de presentarlo al BPS, producto de esta situación particular, que fue que cuando la justicia lo cierra no nos pudimos ir a nuestras casas, esos acuerdos transaccionales tienen una extensa exposición de motivos que hacen a la particularidad de la situación. ¿Por qué? Porque los adeudos más importantes quedaron comprendidos luego del cierre, que es el despido propiamente dicho. Esos acuerdos se presentaron en el BPS. Una vez que están presentados, eso asciende a 1.970 personas, ahí está la diferencia, se nos dice que el fondo no posee los montos suficientes. Como tú muy bien decías, los despidos de Casa de Galicia de forma global y para todos los trabajadores médicos y no médicos ascienden a 41 millones de dólares. La cifra varía de acuerdo, obviamente, al tipo de cambio. Ese es el monto total. La ley del Fondo de Insolvencia del BPS tiene un tope de 105.000 unidades indexadas, ¿sí? Y esos topes de 105.000 unidades indexadas, aproximadamente a los valores de hoy, rondan los 600.000 pesos. Claramente, como no había dineros, el Poder Ejecutivo hace un proyecto de ley y eso fue público durante la interpelación que se llevó adelante en julio de este año, donde se manifestó públicamente que los despidos iban a ser amparados dentro de un proyecto de ley. Ese proyecto de ley tiene un monto de dinero fijo, que son aproximadamente 8 millones de dólares, un tope de 30.000 unidades indexadas, y los créditos laborales de cada trabajador tocan ese tope y el resto volvería a rentas generales. Esa es la propuesta que nosotros vimos. Por supuesto que hicimos una asamblea general, por supuesto que discutimos esos aspectos y por supuesto que dicha resolución fue elevada al Ministerio de Trabajo con las consideraciones que consideramos pertinentes y por supuesto que una de ellas y la más fundamental es que el monto es ampliamente insuficiente. Ximena, quiero entender... ¿Por qué si el dinero que el Estado pone, el gobierno pone, el Estado, sobre la mesa para solucionar la situación es insuficiente? Eso relacionado con el topeo per cápita, ¿no? Es topeo por trabajador. Sí. Haría que pudiera sobrar dinero. Porque se imaginarán que en 1.970 personas los montos de los despidos son muy variados. Si había personas que habían ingresado recientemente en la institución, obviamente tienen montos muchísimo más bajos. Si uno analiza en el global los montos, obviamente hay diferencias que son menores, pero el concepto que trae esa ley es que si los montos sobran, si tengo un tope de 30.000 UI y la mayoría de los despidos están por arriba, 30.000 UI divididos los trabajadores, va a dar la cuenta de acuerdo a los montos de cada uno, y eso es muy particular. O sea que cuanto más alto sea
el despido que te corresponda, más la quedaste. Más Sí. marchaste, Sí. perdón por la coloquialidad, pero a quien más generó, más plata va a perder. Exacto. Pero eso no pensando en ir después amortizando en futuro, nada, se cierra Nada, ahí y es eso. marchaste. Es eso. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? La opinión... Digo, porque pareciera ser un caso más de estos de la política diciendo, bueno, es lo que hay, esto o nada, no sé. Eso fue lo que nos manifestaron con respecto a los montos. Nosotros hemos tenido a lo largo de este proceso, que ha sido muy complejo, que ha sido extremadamente duro y traumático también, un diálogo con el Poder Ejecutivo franco y abierto, en el cual nos plantearon exactamente lo que tú decías, este es el monto que hay. Pero luego en la interpelación, si ustedes la recuerdan, el director de finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, el contador Fernando Blanco, dijo muy claramente en una de sus intervenciones que así como en la pandemia habían estado los dineros y que para el seguro de paro especial habían estado los dineros, siempre que se necesitan los dineros están. En este caso no está. Bueno, no sé, veremos cuál es el proyecto de ley final que llega al Parlamento. Fueron al Parlamento. ¿Cómo sienten que les fue? El Parlamento nos ha recibido a lo largo de todo este proceso de forma con celeridad, con gran interés, y concurrimos a la Comisión de Salud de Diputados a explicar precisamente todo este tipo de situaciones, cómo se había desarrollado. Y fuimos muy bien recibidos, sobre todo por la cronología y el tono que le pusimos al planteamiento, porque los problemas se suscitan de forma concatenada. Esto parece ser un tema al cual no logramos ponerle un fin, y es necesario ponerle un fin. Otro problema colateral de esta situación ha sido que la institución, cuando nos dio de baja a los trabajadores, el 31 de marzo, a otros en mayo, envió al BPS montos de salarios vacacional y aguinaldos, obviamente no pagos, porque estaba con la institución cerrada. Esos montos que se registran en el BPS hicieron que trabajadores tuvieran que aportar en sus declaraciones de IRPF montos de dinero que no recibieron. Bueno, eso es increíble, ¿no? O sea, que te figure que cobraste un vacacional que no cobraste o un aguinaldo que no cobraste y te fajen IRPF por eso que nunca entró. Yo, perdón, ¿no? Digo, no es nada cómico, es dramático. Pero es tragicómico en el sentido de la famosa frase de mirar el cielo y decir, porque no me orinan unos elefantes también. Bueno, después de esa situación, sin laburo, con la incertidumbre si vas a cobrar o no una indemnización decente, que te pagues un IRPF por algo que nunca te pagaron, ya es como muy fuerte. Pero ¿no? esto demuestra cómo el tema se complejiza a medida que pasa el tiempo y lo cronificamos en vez de resolverlo. Claro. Nosotros somos parte de este tema y parte de este problema, y esto fue lo que fuimos a decir en el Parlamento. Debemos resolver este tema. Debemos y tenemos la obligación de poner un punto final a este tema lo más digno posible para poder dar vuelta a la hoja y sentarnos en una parte muy importante, que es la de analizar lo que sucedió, analizarlo de forma objetiva, analizar si existen herramientas o si faltaron herramientas a lo largo de todo este proceso para evitar un desenlace de estas características. Bueno, me interesa eso también porque estuvo acá hace unos meses el presidente en el momento de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, que habló de que tiene incluso haces debajo de la manga para presentar hasta a nivel judicial, porque él tiene el punto de vista de que de una u otra manera el gobierno se les terminó quedando, el gobierno no, con la connivencia del gobierno, fue lo que planteó él, el círculo católico terminó quedándose con lo que quería quedarse de Casa de Galicia y que eso fue como una especie de plan. ¿Cómo lo ven? Con respecto a las responsabilidades y a la situación de la institución, perdón que me referencie nuevamente a lo que fue la interpelación, porque creo que fue un elemento extremadamente importante que va a haber que volver a analizar. Pero si uno ve la interpelación y escucha el análisis de situación y las cosas que se encontraron cuando se arriba la institución, entiende claramente que todo ese tipo de dudas que tú tienes y nosotros tenemos, claramente las va a saldar la justicia. Y ahí va a estar la última palabra. Las opiniones personales me parece que no son necesarias. Como gremio entiendo entonces que, si bien no son tan contundentes como Iglesias, tienen dudas de si se pudiera haber hecho otra cosa para que no cerrara Casa de Galicia.
Nosotros no tenemos ninguna duda de que la situación financiera de la institución era crítica, lo denunciamos de forma sistemática, incluso en este gobierno e incluso al momento de que se iba a otorgar el fideicomiso en el gobierno pasado. Nosotros fuimos muy críticos en la situación y en las cosas que estaban planteadas, cómo una institución planteaba reformas, reestructuras de sus recursos humanos y no las llevaba adelante. En Casa de Galicia, el gremio médico de Casa de Galicia aprobó absolutamente todas las reestructuras de recursos humanos que la institución planteó. Incluso la última, la cual denunciamos personalmente en la famosa comisión de seguimiento que existió luego del fideicomiso, de que no se estaban llevando adelante. Entonces, en los aspectos de la institución en su situación fue crítica y su situación claramente, tal cual lo definió la justicia, era financieramente deficitaria y la llevó al cierre. Eso es un hecho objetivo. El análisis, si de la situación y el desenlace podría haberse evitado, es lo que decíamos anteriormente, requiere de sentarnos en una mesa los distintos actores y ver qué cosas faltaron. ¿Era realmente posible hacer una estrategia distinta? ¿Pero te referís ahí a la postura del gobierno y la ayuda del gobierno o solo a la administración interna de Casa de Galicia? No, me refiero a los actores. Bien. Y sobre todo me refiero a los actores macro. El último cierre que existió de una institución de un día para otro fue en el 2004 CIMA España. El resto, y en ese correr de tiempos, luego viene el Sistema Nacional Integrado en el 2007. Exacto. Luego estuvo Impasa, luego estuvo Gremca, ahora que está administrada por la Asociación Española. O sea, hubieron situaciones críticas desde el punto de vista económico-financiero que se resolvieron de otra manera. ¿Por qué? ¿Esta era distinta? Quizás sí. ¿Y qué pasó? ¿No había herramientas dentro del sistema para poder atender una situación que era distinta? Quizás no las había. Entonces las necesitamos. No lo sé. Yo tengo más preguntas que respuestas. Pero tenemos que sentarnos a analizarlas. Si no, tenemos una visión que yo entiendo es un poco una visión túnel de ver solo desde el evento del desenlace del 23 de diciembre, que es el cierre judicial. Y me parece que el foco, cuando este tema termine, tiene que estar puesto mucho antes y longitudinal, porque tenemos el deber moral de que esto no vuelva a suceder. Doctora Ximena Carrera, gracias por este rato, teniendo en cuenta además que esto ha generado mucha angustia, incluso problemas de salud mental para muchos de los exfuncionarios. Les mandamos un abrazo, les deseamos lo mejor y que dentro de este panorama usabas la palabra digna, la solución digna. Bueno, está todo tan complicado que ya no se espera una solución ni perfecta ni muy buena, digna, que esa dignidad se alcance y bueno, que haya tranquilidad. Muchísimas gracias. A ustedes. Ya seguimos, se viene la situación teatral general del teatro independiente en estos momentos, también mucho que ver con lo económico, pero que va más allá. Ya seguimos. Falta un minuto para las 10 de la noche, nos metemos en el mundo del teatro en este tercer bloque de La Letra Chica. Y al meternos en el mundo, sí, Tu Mundo y el Mío se llamaba aquella telenovela. Pedirle a teatreros que no monologuen muy largo, bueno, yo sé que por lo menos se los podemos pedir, porque hay poco tiempo para abarcar mucho y llegar profundo, con Héctor Guido, director de Teatro del Galpón, y con José María Novo, presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores, y además uno de los que lleva adelante el Teatro El Tinglado, otra institución independiente. Hoy viene en su condición de presidente de SUA. Héctor, Josema, gracias. Buenas queridos. noches, gracias. Un placer estar con ustedes y Placer. agradecido a nosotros. Bueno, a la situación puntual del Galpón llegaremos en algún momento, no es secreto para nadie, y has recorrido algunos lugares diciendo que si esto sigue así se mueren. Sí. Pero, para arrancar, ¿cómo definirían en general el momento actual del sector? Nunca se reglamentó, ni mucho menos aplicó la ley 19.821. Siempre está bueno recordar, votada por unanimidad en el 2019 en el Parlamento. O sea, por las dudas, por todos los partidos políticos. ¿Tá? Sí. Iba a promover el desarrollo del teatro independiente. Empecemos por ahí. ¿Qué propone esa ley? ¿Qué dice esa ley? ¿Y por qué cambiaría la realidad del teatro si eso se aplicara, se reglamentara y se hiciera realidad? Perdón, pero esa ley de base lo que reconoce es que el teatro está en crisis y necesita tener una institucionalidad y un marco. Lo reconoce y lo votan por unanimidad, como vos decías,
Y lo que crea es una comisión integrada por todas las patas de los que estamos en esto, la Asociación de Teatros del Interior, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, la Sociedad Uruguaya de Actores y el Ministerio de Educación y Cultura, para desarrollar las políticas de apoyo al sector. Esa es la finalidad de la ley, tener un contacto directo con el Ejecutivo, un conocimiento directo de las situaciones y buscar las políticas que mejoren el momento actual. Y perdóname, ahí la decisión de la distribución de apoyos y eso seguía quedando en manos del Ejecutivo según esa ley, era repartido, En el caso de cuando hablamos de la presupuestación de esa ley, ese presupuesto se iba a dividir entre las instituciones y las instituciones fijaban distintos criterios según las necesidades de cada institución. Eso permitía, por ejemplo, a la Asociación de Teatros del Interior fomentar los corredores internos hoy inexistentes, que lo que les provoca es que se les agote rápidamente el público. Esa era la iniciativa que ellos encontraban en un primer paso de la ley. La Federación Uruguaya de Teatros Independientes y las salas de teatro independiente, el mantenimiento de los espacios y la financiación de las infraestructuras, que es un tema central en las salas de teatro independiente de Montevideo, y la Sociedad Uruguaya de Actores, la producción y el apoyo a las producciones independientes. Eso era como más o menos se había dividido entre las instituciones la forma de trabajar. Eso y más, ese era el objetivo de la ley. Voy a acotar una cosa. La ley es consecuencia de un proceso muy largo que tiene el Teatro Independiente, porque en el año 2015 y 2017 el Parlamento, conversando con nosotros, nos vota 2 artículos de subsidio, 2015, de 14 millones de pesos, porque detecta que es un sector que no puede vivir sin apoyo público. Eso es todo bastante previo a la ley. Inmediatamente todos los legisladores dicen, este sector requiere de institucionalidad, de una ley que lo proteja. Claro, para que no sea voluntad del momento. Después de esos 2 artículos de 14 millones, se trabajaron 2 años con todos los parlamentarios. Y el día de la votación, voy a ser textual porque son pocas palabras, en nombre del Partido Nacional del actual gobierno, la senadora Graciela Bianchi, que estoy absolutamente convencido que las expresiones, no dudamos que son realmente convencido de lo que está diciendo, convencida, dice, quiero dejar claro que desde que se presentó el proyecto, el Partido Nacional, todo el Partido Nacional, entendió la importancia de su aprobación. No creo que haya ningún uruguayo que no reconozca la impresionante labor que ha seguido el teatro, en especial el teatro independiente a lo largo de nuestro proceso histórico. Creo que le faltó a la senadora Bianchi, no calculó que sí había un uruguayo, que no entendía que el teatro independiente era realmente de importancia, porque esa ley la desconocen. Esto fue en septiembre y en marzo el actual ministro no está de acuerdo filosóficamente con la ley. ¿Por qué? Porque la ley está a imagen y semejanza de lo que elaboró la doctora Adela Reta, Nelly Goitiño, que es la ley de Ecofonte. La ley de Ecofonte está administrada por un delegado del Ministerio de Educación y Cultura y todos los colectivos que entendemos de nuestra realidad. La Asociación de Teatro del Interior, la Sociedad Uruguaya de Actores, hay un representante de AGADU de dramaturgos, está la Asociación de Críticos. Esa ley del 92, estaríamos hablando de ¿cuánto? 31 años. 31 años ahora, Bueno, sí. Nunca hubo un problema. Y ese diseño de grandes juristas como lo que estamos hablando fue lo que tomó todos los que llegaron a esta ley como algo muy interesante, tener una comisión de los que saben del tema presidida por el Estado. ¿Cuál es la diferencia filosófica? Entiende que el Estado, en este caso muy raro, en este caso es estatista. El ministro dice que el Estado está en inferioridad de condiciones y que los colectivos no están de acuerdo con esa comisión que la estudió el Parlamento, no está inventada, la estudió 2 años. O sea que en realidad hay una gran contradicción entre lo que dice el Partido Nacional o dijo en septiembre y lo que está pasando y pasó posteriormente. Igual, perdón, quiero Sí. acotar una cosa. Esta ley es uno de los pocos ejemplos que hay que el Parlamento manda una minuta urgente pidiendo que se reglamente 2 años después de la aprobación. Y el Ministerio ignora la minuta y directamente, primero dicen que no la recibieron y después de recibirla, directamente no la cumplen. Esta ley sigue sin reglamentar cuando hubo un pedido expreso del Poder Legislativo, también firmado por unanimidad,
exigiendo su reglamentación y presupuestación. Por eso también a nosotros un poco nos duele cuando nos dicen están aprovechando esta volada porque estamos en el momento de Hacienda y presupuesto y es la última oportunidad. Nosotros no estamos aprovechando ninguna volada, nosotros venimos trabajando en esto incansablemente desde que se aprobó la ley. Y hemos mantenido reuniones a nivel parlamentario desde que se aprobó la ley hasta hoy con parlamentarios de todos los partidos políticos. No es ahora para aprovechar el río revuelto. Que además, perdón, pero tocó la pandemia también en el medio, que el Tocó la teatro pandemia en el fue medio también. afectado El enormemente. proceso es muy interesante analizarlo, porque yo no creo que sea al azar. El proceso que nosotros vivimos, y ya que estábamos hablando de Galpón, digo, es parte de un movimiento teatral que quizás se ve por la dimensión, por la capacidad de producción, por las 3 salas, como algo muy grande y emblemático. Pero es la misma realidad que tenemos de crisis de todo el teatro independiente. Como les decía, en el 2015-2017 se votan los subsidios, después se trabaja 2 años, se vota la ley, en septiembre, llegamos a marzo, el 1 de marzo asumen, se nos rebaja esos 14 millones de pesos con un 20%. El 13 de marzo se declara la pandemia. Luego viene el presupuesto y en el presupuesto los 14 millones los reducen a 14. A 7. Perdón, de 14 a 7. O sea, es una escalada que además es maravilloso para desentrañarla profundamente lo que declara el ministro cuando es convocado a la Comisión de Hacienda para dar explicaciones, donde dice cosas realmente que son lamentables, ¿no? Lo de que porque exista, lo de que solamente Sí, porque exista. Nosotros no estamos a favor de financiar una institución simplemente porque exista, porque eso a la larga puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, le puede quitar estímulos a esa institución para hacer cosas. Si solo por existir recibe dinero, a la larga le puede traer problemas. Sinceramente, sin palabras, me parece de una... Digo, es tan increíble que un ministro diga eso que no puedo creerlo. Yo estoy tratando de imaginar qué pasaría si lo mismo dijera el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero cuando se me pase ese nivel de imaginación, primero, ahí te habla a las claras de un gobierno que no dialoga con los trabajadores del arte. Nunca va a dejar de crear un trabajador del arte, porque es nuestra base. En tiempos en donde estamos defendiendo la libertad de expresión a capa y espada, cuando vos le quitas recursos, también estás amordazando a los artistas. Cuando vos eliminás lugares de expresión, también estás censurando y atacando a los artistas. Digo porque hay veces que no se entiende del todo esto y para nosotros es muy importante la defensa de los trabajadores del arte, por eso también el sindicato está en esta pelea junto a la gente de la federación. Son cerca de 300 personas y sus familias que trabajan de esto. No estamos hablando solamente de los actores, artistas y técnicos, estamos hablando de los trabajadores directos. Son muchísimas salas. Montevideo reúne más del 70% de las salas del país en Montevideo. Porque muchas veces dicen, bueno, pero en Montevideo protestan y en el interior damos menos. Y yo de verdad, cuando escucho ese argumento de parte de las autoridades, primero digo, qué firme están los Taco Fisher que sostienen esa cara. Porque a mí se me caería la cara de vergüenza decir, yo a ellos no le doy nada, entonces vos reclamás más. Y a mí me parece que esto debería ser un tema central, la cultura y las artes escénicas. Y acá pasa una cosa que es fundamental. En Montevideo la estructura de las artes escénicas requiere un profesionalismo y una profesionalización y ha exigido a lo largo del tiempo una forma de trabajo que todavía los compañeros del interior no pueden llegar. Entonces tenemos que trabajar para que los compañeros del interior puedan profesionalizarse y tengan un público ávido y para que Montevideo se pueda mantener. La realidad hoy es que las salas de Montevideo, no solo el Galpón, porque el Galpón es el ejemplo clave por su tamaño y su dimensión, pero son las salas del colectivo independiente de Montevideo que están en crisis. Cuando tenías un solo subsidio lo rebajan al 50%. Cuando el Banco República, que compraba beneficios a los teatros, asume un nuevo director y dice, a mí no me interesa publicitar en teatro, y corta absolutamente todos los subsidios. Cuando UTE decide realizar un plan nuevo apoyando con dineros de entes públicos al ministerio y corta los apoyos a los espacios independientes. Cuando los artistas subsidiamos el precio de las entradas. A mí me pasó estar leyendo el diario y dijo Alonso, vamos a tener que rever el precio de las entradas de Uruguay, se nos fue un poco caro. Lo dice el fútbol, que todos sabemos lo que es el fútbol para el uruguayo. Si una entrada de teatro hoy tuviera el valor que tiene que tener, no la podría pagar ningún montevideano. Directamente no la podría pagar ningún montevideano. Y terminaríamos convirtiendo un arte que debe ser popular y democrático en una cosa para una élite.
Y una entrada que hoy sale 300, 400 pesos terminaría costando 3.000 o 4.000. Esa es la realidad. Pero hoy ese subsidio lo hacemos los trabajadores. Somos nosotros los que renunciamos a ganar. Y directamente tampoco esta ley busca que ganemos. Esta ley busca que subsistan las estructuras donde trabajamos. Yo, por mi parte, quisiera tirar una última para un minuto, que Eso para mí, hablando de esto de subsidios, porque en realidad a veces hay un sentido común o una opinión popular ignorante en la materia que dice, siempre están pidiendo guita los artistas, ¿no? Y que bueno, que el teatro es absolutamente inviable en el mundo sin subsidios, por la función social que cumple. Los gobiernos deciden apoyar, gobiernos de distinto palo, tipo y color, ¿no? Y porque se sabe que no se sostiene por las leyes del mercado. Absolutamente así, contundente. Y además tenemos que ser, no sé, lástima de los tiempos y los minutos. A mí lo que más me preocupa es que el parlamentario le han informado aspectos que están absolutamente alejados de la verdad. Me parece muy mal que vaya un ministro y al Parlamento no diga la verdad. ¿Vos dijiste que era mentiroso Contumaz? Sí, yo lo que me Da Silveira. pasé, quiero quitarlo de Contumaz y dejarlo de mentiroso. Es un mentiroso. Es un mentiroso porque ha dicho él, y también la directora de Cultura, ha dicho que, por ejemplo, el Galpón recibió $500.000 por hacer una ficción en una coproducción o en una sociedad con Canal 10. Nunca el Galpón puede haber aplicado al PUA porque el PUA es un programa de Uruguay audiovisual que solo pueden aplicar las productoras audiovisuales. Lo que sucedió es que como no había un peso en el teatro en la época de la pandemia, reformulamos el Galpón porque vimos que había fondos en el audiovisual y coordinamos con una productora audiovisual como La Vorágine a aunar esfuerzos para aplicar esos fondos. Esos fondos nos permitieron pagar los sueldos de los trabajadores y todo lo que trabajamos en temporario, que nunca hubo un acuerdo de coproducción con el canal, como miente el ministro acá en el informe que le da al Parlamento. Ese dinero que recibimos todos los integrantes de Galpón pasó por SUA, hicimos todos los aportes e inmediatamente los sobres pasaron al Galpón, para hacer posible que la infraestructura siguiese en pie. O sea, hay una palabra en el Galpón, en el teatro y en todos lados, que yo creo que llega un momento de desterrarla. El sacrificio. Porque el sacrificio tiene límites. Cuando pasa un año, cuando está bien hacer esfuerzo. Nosotros entendemos que el sacrificio hay que ya ponerlo en el lugar donde corresponde. Cuando vemos que se defienden o se sacan la boca defendiendo los intereses públicos, y bueno, pero hay valores patrimoniales como una propiedad en Punta del Este, que porque el señor que la compró no entendió muy bien la cosa, entonces se la damos igual. Si no entendió bien la cosa, haz el remate de nuevo, pero no nos vendas algo que nos pertenece a todos. Si es patrimonial, no es tuyo, no es del ministerio. Entonces, hay un negocio detrás de eso y tenemos que saberlo. Entonces digo, es todo muy turbio. Y lo de la cultura muy turbio. Es mentira el PUA de los $500.000. El Galpón apenas pudimos pagar los sueldos reformulándonos hacia un sector que no somos. ¿Por qué? Porque el teatro no había un peso en el teatro. Y todo lo que dice es falso. Solamente para sumar una cosa, también, porque creo que es importante cuando el ministro detalla o las autoridades detallan los fondos de apoyo. Mezclan premios con fondos de apoyo, mezclan premios o resultados de concurso con políticas culturales de apoyo. Hay una diferencia enorme. Una cosa es que vos presentes un proyecto, ganes un premio y puedas llevar adelante una obra, y otra es crear las estructuras necesarias para mantener más de 40 salas, más de 32 salas teatrales que hay en Montevideo. Esa es la diferencia principal. Cuando vos decís, no, le di plata al teatro porque le di un premio, estamos hablando de cosas que están en las antípodas y que creo que cualquier legislador puede entender. Voy a decir una última cosa, si me permitís. Diga. Confesión del ministro en la Comisión de Hacienda cuando le hacen las preguntas. Desde el 21 de octubre del 22, la Dirección Nacional de Cultura administra el apoyo extraordinario de UTE a las artes escénicas y la música uruguaya. ¿Ustedes alguna vez vieron que un ministerio le administrara los fondos a un ente para apoyar a la cultura? Uno de los argumentos que el ministro da, que antes del 2020 estos fondos solo favorecían a la institución teatral El Galpón y Circular.
falso, rotundamente falso. Y da como argumento que ahora que hay ese dinero en la Dirección de Cultura, lo han democratizado. Entonces digo, creo que hemos llegado a un nivel de, digamos, de estar tan alejadas de la verdad, que hemos, con mucho gusto, y esto quiero decirlo más allá de los tiempos y de los nervios que uno quiere explicarlo todo, esto es muy fácil. Invitamos a la Directora Nacional de Cultura, a Álvaro Huichaín. Todos sabemos que son dos compañeros que han trabajado en las artes escénicas, en el teatro, y si hay alguna duda que el galpón realmente está por colapsar, los invitamos a abrir nuestros números, a esperarlos con nuestros contadores y que vean, el galpón tiene 32 trabajadores, los sueldos nuestros son sueldos dignos, que tienen un promedio de $60.000. 30 sueldos a $60.000, que son $1.500 por mes, solamente en sueldos da un promedio de $45.000 mensuales, que todos los meses tenés que tenerlo. Más dinero para producir, más dinero para mantener los insumos que requiere la limpieza, la luz. El galpón tiene $90.000 mensuales para estar abierto. Ok, a todo esto, por último, decir, cuando se dice no por existir, no solo se existe, trabajamos de mañana, de tarde, de noche, con alumnos, con escolares, con preescolares, cosa que no hace ninguna actividad pública. Guido, Novo, la seguimos en cualquier momento. Muchas Hay gracias. mucho más para Sí, hablar. con muchas Abrazos ganas. para toda la colectividad. A ustedes. Bueno, gracias. arriba. Gracias. Bien, nosotros llegamos al final de esta letra chica. Los esperamos la semana que viene. Ya se viene sobre ciencia. Gracias. Gracias por estar, que descansen.